Ingeniero, muy buenos días. Recibo un cordial saludo de mi parte, Morelia Arévalo, y de mi compañera Gisela Chacha. Bueno, a continuación vamos a exponer lo que es el tema de aspergillosis. Aspergilosis. Como historia, bueno, tenemos que a principios de 1800 se descubrió inicialmente este moho en aves. Principalmente se los clasificó en el género Aspergillus. Se presentaron en una especie de pato marino y cisnes. La primera vez que se lo descubrió fue esta lesión en 1842, cuando Ryer y Montaner identificaron a lo que es Aspergillus candidatus en un saco aéreo de un pinzón real. Posteriormente, el agente que se observó en Aspergillosis aviar fue lo que es más el agente Aspergillus fumigatus. Y para lo que es 1863 ya se tenía un poco más de conocimiento de este tipo de aspergillos. Y también se lo nombró atribuyéndole eh, todo el honor a lo que sería Freseus, quien fue el que aplicó el término de aspergilosis a esta enfermedad respiratoria. La distribución geográfica. Actualmente la aspergilosis aviar se ha descrito ampliamente a nivel mundial, ya que, como sabemos, la cría de pollos, aves silvestres y también domésticas, por decirlo así, se presentan en todos los continentes. Por eso su distribución es extensa. En la etiología, bueno, aspergilosis es causada por un Aspergillus spp, un hongo saprofito oportunista de la especie Aspergillus fumigatus principalmente, pero otros hongos también se asocian a este tipo de género. Y alrededor del mundo existen más de 180 especies presentes, de los cuales 40 son los que más afectan a las aves, incluso al humano. De entre los cuales podemos destacar a lo que es Aspergillus flavus, Aspergillus nidulans, Aspergillus niger y otras especies de Aspergillus spp. Bueno, Aspergillus fumigatus pertenece al reino Fungi, filo Acomiscota, clase Eutoromyces, orden Eutuliales, familia Trichomycea, género Aspergillus y, como le dije, más de 600 especies. La definición. Bueno, Aspergillus fumigatus es una enfermedad micótica que va a afectar al sistema respiratorio, incluyendo sacos aéreos, que en sí se van a presentar ya sea de forma aguda o crónica. En algunas circunstancias se observan lo que es lesiones peritoneales, viscerales y lesiones sistémicas. Esta enfermedad puede causar también pérdidas económicas graves. También son saprofitos oportunistas oblicuos, que estas en sí pueden ser patógenos, no solo en el caso de las aves, sino también pueden causar daño a animales domésticos y también al ser humano. Bueno, entre las especies afectadas, los pollos jóvenes de alrededor de 3 a 5 días son los principalmente afectados en lo que es este tipo de aspergillos. También lo que es aves de corral, así como pavos y gallinas ponedoras. También estudios han demostrado que ciertos tipos de aspergillos van a predisponer a desarrollar esta enfermedad, entre las que están los pavos y los pollos de engorde de la raza broiler, ya que se demostró que esta raza tiene únicamente un tipo de respuesta ante el antígeno y esto puede estar relacionado con su peso corporal y la conversión alimenticia en los alimentos. Bueno, los factores predisponentes. Primero, que es la sobrepoblación. Segundo, la alta temperatura del ambiente. Tercero, la humedad relativa elevada. También tenemos una gran cantidad de polvo en el aire y también el uso de corticosteroides. Son los factores que van a predisponer a la aparición de este tipo de enfermedad. También entre los que destaca, recalcando los factores disponentes, también tenemos lo que es la nutrición, material fecal, también el alimento, la humedad, la contaminación. También tenemos la edad y la raza, porque como les mencioné anteriormente, va a afectar a pollos de 3 a 5 días. También tenemos el uso de medicamentos en extenso y los animales jóvenes son los que más se ven afectados, precisamente por su predisponibilidad. También puede ocurrir una contaminación en el huevo y este pasarle a los otros, a los otros, a los otros. Tenemos una morbilidad y una mortalidad.
Bueno, la mortalidad se ve elevada y sigue aumentando si no se le pone un control a esta enfermedad. La tasa de mortalidad promedio es de un 5 a un 10% y pueden elevarse también a lo que es a un 30% en casos de que sean pollitos jóvenes. Y los animales que sobreviven desarrollan rápidamente una razonable resistencia a Aspergillus fumigatus. La transmisión. La principal vía de infección es la vía respiratoria y con menos frecuencia se presenta en la vía digestiva. La infección se da cuando el animal inhala conidos de Aspergillus spp, los cuales penetran en la atmósfera y debido a a su tamaño, llegan a pasar directamente al tracto digestivo. También a la inspección, también esta infección puede ingresar por lo que sería dentro de la incubadora o también fuera de la incubadora, porque penetra a través de la cáscara del huevo y también bajo las condiciones ideales su desarrollo es altamente patógeno, por decirlo así. Y también los huevos eclosionan y ¿qué van a hacer? Van a liberar un número significativo de esporas y lo que van es a contaminar a la incubadora mediante el ambiente. Tenemos la patogenia. Las esporas del hongo son tan pequeñas que pueden pasar directamente desde la cavidad nasal a los sacos aéreos. Inclusive también pueden llegar a los pulmones. Los sacos aéreos suelen ser el lugar de infección primaria de este aspergillus. Y posteriormente, en primer lugar, aquí se va a dar lo que es, como se inhala el aire, ahí se va a generar esta reacción de las aspergillus. Posteriormente, cuando las esporas llegan al parénquima pulmonar, estas son fagocitadas por las células epiteliales, pero si la cantidad de esporas es mayor a la capacidad de respuesta del sistema inmune del animal o los mecanismos de defensa del ave no se encuentran en buen estado, lo que va a hacer es que la infección se genere y se desarrolle en sus propias placas de la enfermedad, las cuales pueden causar una obstrucción, resultando así la muerte por asfixia. Tenemos lo que es Aspergillus fumigatus. Bueno, el Aspergillus fumigatus es, se difusa, su difusión se basa principalmente en lo que sería eh, en las perturbaciones en el entorno, fuentes de corriente del aire, se mantienen estables a lo que es una temperatura de 25 grados centígrados. Posteriormente tenemos que es un hongo filamentoso iliado ubicuo que que presenta como es conidióforos cortos que son redondos y pseudópodos. Se encuentran en todo el mundo. Esta es la especie que afecta principalmente a las aves. Eso es lo que cabe recordar. Y crecen rápidamente en gar de dextrosa papa o en una solución cápex. Bueno, en lo que cabe recalcar de las lesiones, de las manifestaciones clínicas. Bueno, las manifestaciones clínicas se va a presentar como lo que es onicomicosis, otomicosis, otomicosis y sinusitis alérgica. Como pueden observar, la onicomicosis, em, la onicomicosis se presenta a nivel de la cresta y posteriormente va a afectar al sistema respiratorio. Bueno, en estas manifestaciones clínicas es más de lo que es Aspergillus fumigatus. Bueno, posteriormente tenemos lo que es on- o- otomicosis. Esta otomicosis es producida principalmente por Aspergillus niger y fumigatus. Estas pueden aparecer en un punto crítico a nivel de la granja y pueden generar lo que es también al paciente que presente lo que es sistemas respiratorios graves. Tenemos la sinusitis alérgica. Aquí los senos paranasales se van a estar ocupados por un moco que este va a estar rico en eosinófilos y cristales Charlotte-Lane de IFAS. Ya, sí. Bueno, tenemos la aspergillosis broncopulmonar alérgica, que esta se presenta por la inhalación de conirias de hifas de aspergilosis. Aquí el paciente presenta eosinofilia, infiltrados pulmonares hemorrágicos, broncoquiestasis y también lo que es daño a nivel pulmonar.
Aquí los síntomas aparecen varias horas después de la exposición y consiste también en una tos seca, disnea y en ocasiones fiebre. Tenemos otra manifestación clínica que es la aspergilostomas. Aquí son producidas por colonias de cavidades previas, como lo que es la tuberculosis, sarcoidosis, histoplasmosis. Para aquí lo que podemos hacer, que es que en ocasiones esta presentación puede localizarse en los senos maxilar, dando así lugar a una cefalia, a una también una rinorrea y una secreción postnasal. Tenemos una aspergillosis pulmonar invasiva, como su nombre lo indica, va a afectar netamente al pulmón. Entonces, aquí lo que va a hacer suele darse la aparición de infiltrados a nivel pulmonar, petequias a nivel pulmonar, como lo pueden observar, y la infección puede diseminarse por vía hematógena y extenderse hasta estructuras más largas. Afecta a bastantes cantidad de aves. Y aquí esta es la mortalidad más elevada que se va a presentar. Tenemos la aspergilosis pulmonar necrosante crónica, que esta suele afectar a las aves más adultas con enfermedades que han sido predisponentes. Entonces aquí tiene un curso lento y aquí, aunque no suele ser tan complicado, no suele haber muchas complicaciones, pueden producirse lo que es neumotórax, aspergilostomas, incluso puede generar una aspergilosis pulmonar invasiva. Una sinusitis, que es una forma aguda de aspergilosis, sobre todo en pacientes que están inmunodeprimidos, como en el caso de que los pollitos ya estén cambiando de plumas o en gallinas que estén iniciando la postura, se van a ver afectadas y lo que va a hacer es la producción de infartos, una muerte súbita y de igual manera, eso para descartar. Tenemos también otras maneras de manifestaciones de lo que es aspergilosis. Estas van a incluir lo que es endocarditis, em, micóticos, también tenemos lo que es infección de los sacos aéreos. Eh, También vemos que los órganos que órganos como el cerebro, el estómago, el hígado, van a estar afectados. Ya. Posteriormente tenemos, bueno, aquí les voy a describir brevemente unos diferentes tipos de aspergilosis que encontré. De los 180, bueno, unos 20, digámoslo así. Bueno, tenemos Aspergillus flavus. Aspergillus flavus es un hongo filamentoso ciliado ubicuo que se presenta como conoideforos cortos y redondos. También estas llegan a medir de 2 a 3 micras, se encuentran en todo el mundo y crecen en cualquier sustrato de alimento, ya sea suero, agua o el balanceado mismo. La inhalación de estos es lo que puede conducir a la aparición de la enfermedad. En el género, este género, como sabemos, son mohos. Y entonces la mayoría se reproducen asexualmente. Está formado por dos cabezas de aspergilares y con una producción de gran número de conidios. Siguiente. Tenemos Aspergillus niger, que este no causa tantas enfermedades a diferencia de Aspergillus fumigatus, que este afecta en su gran mayoría a las aves, pero también tiene altas concentraciones para producir aspergilosis. Tenemos lo que es Aspergillus terreus. Este Aspergillus es un hongo muy conocido por su referencia a lo que es una terapia de anfotericina de tipo B. Tenemos el Aspergillus verbicolor, como lo pueden observar en la placa, se caracteriza por su forma de una flor. Bueno, este no es tan conocido, pero bueno. Tenemos Aspergillus claus, que es un hongo filamentoso que se sabe que tiene una amplia distribución ambiental debido a su resistencia fisiológica a condiciones extremas. También este pertenece al género Aspergillus, como lo mencioné. Puede ser altamente patógeno, pero tiene una serie de aplicación potencial en lo que es la medicina y también en la producción de alimentos. Tenemos el Aspergillus clavatus. Bueno, el Aspergillus clavatus es una especie de aspergillus que tiene unos cóndilos de 3 a 4, 5 y también
de 2,5 a 4,5 micrómetros y se encuentra en los suelos y en los residuos de los animales. Tenemos los aspergillos acuelatos. Bueno, los aspergillos acuelatos es una especie de hongo de la familia Trichomacea. Tenemos Aspergillus aliaceus, que es una especie de hongo del género Aspergillus. Es una de la sección Flavi. Fue descubierto científicamente por primera vez por Charles Stone y Margaret. En 1926, su telemorfo está asociado a los Petron aliaceus, que tienen esporas amarillas, como lo pueden observar en la placa. Tenemos Aspergillus nidulans. Este también se lo denomina como Emiria nidulans, que también se refiere a su forma sexual o telemorfo. Es una de las muchas especies de los hongos que existen. Ha sido organizado de investigaciones importantes para lo que es el estudio de la biología celular eucariota. Está incluido en lo que es recombinación, también en la separación de ADN, en la mutación, el control del ciclo celular, la tubulina, y tiene más hifas cepadas a diferencia de los demás tipos de aspergillos. Como pueden observar, el color verde de las colonias es el tipo salvaje que se debe a la pigmentación de estas esporas, mientras que las mutaciones de la vía de la pigmentación pueden producir lo que es colores a estas esporas, como lo ven en la placa. Tenemos Aspergillus oryzae. Este Aspergillus está más conocida en la cocina japonesa. Esta va a fermentar la soya, producir miso y salsa de soya. También se usa para preparar arroz para la fermentación, para sake y para shoku. También en la tradicional cocina japonesa, esta se ha sido empleado desde la antigüedad. El cultivo de este es usado para elaborar bebidas, productos predigeridos a partir de lo que es legumbres y cereales. Por ejemplo, el mismo acho, este es un subproducto de la soya. Y tenemos lo que es Aspergillus penicillioides. Bueno, este se encuentra típicamente en el aire, también lo que es en el polvo y en sustratos con baja actividad de agua, como en los alimentos secos, papeles afectados por sofix y objetos orgánicos como los lentes binoculares. La distribución del hongo es mundial y se ha encontrado en el polvo de las camas de las gallinas. También en lo que es este hongo abunda también en el clima, por eso se lo puede tocar con una placa y ahí se lo puede llevar a cultivo y tenemos ahí la aparición de este tipo de aspergillos. También la temperatura tiene que mucho que ver, a mayor temperatura este crece más. Bueno, continuando con las especies, tenemos el Aspergillus sidowi. Este es un tipo de hongo acomiseto, es un miembro de la selección de las Aspergillus versicolares. Este está globalmente distribuido y se habita en diversos ambientales, donde va a sobrevivir como saprótopo, descomponedor del suelo. Aparentemente es un hongo terrestre, pero aloterante y capaz de crecer en el mar, en donde en los ecosistemas marinos la Aspergillus sidowi ha sido aislado de algunas comunidades de gorgonias del Caribe, costas del Pacífico colombiano y muestras ambientales de las aguas costeras australianas. Las cepas de Aspergillus sidowi han sido estudiadas para su potencial biotecnológico como productores del metabolitos secundarios y enzimas degradadoras de biomasa en las plantas. Cámbiale ya. Ya, el Aspergillus tamari, esta es una especie de hongo del género Aspergillus. Es de la selección Flavi, la cual esta especie se describió por primera vez en el año de 1913, en donde ha sido utilizado para la producción de salsa de soja y también ha sido aislado en el suelo de los de Estados Unidos. Cámbiale, por favor. Ya. Los signos clínicos que se va a observar en esta enfermedad es que en las aves jóvenes, además de presentar anorexia, depresión y plumas erizadas, se van a observar lo que es disnea y bloqueo sin ruido respiratorio.
entre el primero y segundo día de edad. Asimismo, se evidenciará diarrea y hemación. En algunos casos va a existir panoftalmitis, pero esto se va a observar con menos frecuencia. Asimismo, se va a observar exudado fibrino purulento en la membrana nictitante. Esto va a depender de la cantidad de esporas inhaladas. Mientras que en pavos se va a poder observar sinológicamente nerviosas como la tortícolis, el opistótonos y la incoordinación y ataxia. Mientras que en las aves adultas no van a presentar no van a presentar signos aparentes y la aparición de signos va a tardar entre semanas y a veces meses. Cámbiale yo. Ya. Mientras como la presentación crónica de las enfermedades, esta enfermedad se va a poder desarrollar tanto sintomatológicamente hasta adquirir en algunas semanas, incluso en algunos meses. Esto va a ser muy común lo que es en las aves productoras y en las aves adultas, mientras que los signos clínicos van a depender de los órganos en el cual se localiza la infección. En esta se va a poder, puede haber lo que es hepatomegalia, respiración silenciosa, sibilancia, lo que es también rinitis junto con la malformación de fosas nasales y pico, y la muerte de las aves va a ocurrir usualmente por las faltas de respiratorias severas, que pueden aparecer dermatitis y granulomatosa necrótica. Entre los signos que esta va a presentar es la inapetencia, la disnea, la emación, el jadeo, el aumento de consumo de agua, la fiebre y la diarrea. Cámbiale por favor. Ya. Los síntomas igual que van a presentar anorexia, letargia, diarrea, polidipsia, disnea, cianosis, blefaroespasmo, tortícolis, jadeo, caquexia, convulsiones y plumas erizadas. Ya. Entre las lesiones que va a presentar la aspergillosis, esta va a presentar una lesión lo que es ocular caracterizada por la panoftalmitis, que es una placa gaseosa en el ángulo ocular medio. Y de forma aguda se va a observar lo que es la neumonía fibrosa, serosa entre la tráquea y los bronquios principales, en donde se van a detectar usualmente masas obstructivas de exudado fibroso coagulado cerca de la bifurcación. Cámbiale por ya. Aquí lo que vamos a poder observar es que en la forma nodular se van a observar nódulos densos múltiples de color gris blanquecido o amarillento en los pulmones. Estos van a ser susceptibles en pollos, pavos, aves acuáticas y muchas aves domésticas y salvajes. Asimismo, se va a observar lo que es los granulomas producidos por Aspergillus en la cubierta serosa. Se van a encontrar algunas veces comprimidos en los pectorales, sacos aéreos, en los pectorales, sacos aéreos y en los abdominales y pleurales. Esta infección puede ocurrir dentro o fuera de la incubadora. La Aspergillus está también en donde las esporas se van a diseminar por vías del sistema de ventilación, lo que produce un brote severo en los pollos jóvenes de hasta 3 semanas. Y fuera de la incubadora, la infección se produce por inhalación de numerosas esporas del alimento contaminado. Esto va a depender de la cama y del ambiente. Y también la sobrepoblación y la humedad va a incrementar si son requisitos para lo que va a ocurrir en el brote. Cámbiale. Ya. Aquí lo que se va a observar es que las esporas se van a diseminar por vía del sistema de ventilación, lo que se produce un brote severo en pollos jóvenes de aproximadamente hasta 3 semanas. También se va a observar es que en algunas veces se va a desarrollar mohos en los sacos aéreos. Cámbiale ya. Digamos, en casos crónicos, la hidrosaculitis producida en la aspergillosis va a estar complicada con infecciones que puede ser del Escherichia coli, en donde se va a observar que en el saco se va a encontrar lleno de exudado gaseoso, fibroso, dentro del cual es un hongo visible. También, digamos, en algunas veces se va a poder observar lo que es granulomas de Aspergillus
como lo podemos ver en las flechas que le está señalando, como una manifestación sistémica. Principalmente esto se va a observar en el cerebro, cuando las esporas se transportan por la vía de la circulación sanguínea. Cámbiale ya. Ya. Esto se puede confirmar que la enfermedad también se va a poder observar tanto por histología, en donde la aspergillosis aguda se puede observar esporas de hongos entre las masas inflamatorias necróticas. Asimismo, como el crecimiento de las ninfas, en la forma nodular se va a encontrar estructuras granulomatosas característicos de las aspergillosis en los tejidos. Ya. También vamos a encontrar lo que son lesiones agudas. En esta se va a observar un aumento en la mortalidad, una predisposición en animales jóvenes, en donde se va a desarrollar generalmente en menos de una semana. En las aves infectadas van a presentar lo que es anorexia, polidipsia, cianosis, diarrea fétida y disney. Mientras que en las lesiones crónicas se va a presentar de una forma subaguda, en donde se va a detectar en aves de mayor edad, y la infección puede ser incluso extenderse a otros órganos. Ya. En el diagnóstico lo que se va a poder lo que se va a poder realizar es que en base en las lesiones vistas de la necropsia, la observación de la impronta de los nódulos mediante la microscopía óptica, se va a proceder a la preparación de los cortes histológicos de los órganos afectados y el aislamiento de los hongos en medios de cultivos ricos en carbohidratos, como en dextrosa saburados. Esta también en aves es suficiente comprobar la paciencia de los hongos por la observación derecha o por cultivo de las lesiones de las especies sacrificadas. Lo que se va a hacer es que lo que se va a proceder es que en las muestras se va a presentar granuladas y nódulos donde podemos sacar las muestras para citología, hisopado del ambiente o de algunos órganos afectados. Cámbiale ya. Ya, el diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial, la aspergillosis se va a diferenciar respecto a todas las enfermedades respiratorias. Entre estas tenemos lo que es la enfermedad de Newcastle, la influencia aviar y la bronquitis infecciosa, la encefalomielitis aviar, la encefalomalacia, la deficiencia de la vitamina A, la purulosis, la tifoidea aviar, la tuberculosis y el coligranuloma. Estos lo cuales son enfermedades similares a la aspergillosis. Ya. Lo que viene a ser en el tratamiento, en esta enfermedad no hay, no existe un tratamiento eficaz, en donde en la mayoría de las aves afectadas van a llegar a morir y las aves que van a sobrevivir son aves de desecho. Por otro lado, en las aves de ornato y silvestre, estas se van a poder emplear lo que es la aptoteracina B 1.5 miligramos sobre kilogramos cada 8 horas durante 5 o 7 días por vía intramuscular. Lo que es el ketoconazol por vía oral cada 8 horas durante 10 días y lo que es se le puede también aplicar lo que es la nistina entre 300.000 kilogramos cada 8 a 12 horas durante 7 o 14 días vía oral. También se puede utilizar lo que es en drogas antimicóticas fungicidas y antimicóticas que no siempre va a ser eficiente. Y puede ser lo que es, como ya se le explicó, puede ser utilizada la nistina y el sulfato de cobre en el agua. Ya continuando con el tratamiento, se va a tener lo que es planes de los factores de la granja, la reducción de factores estresantes, la administración de antifungicidas, la implementación quirúrgica cuando sea posible y las nebulizaciones tempranas. Ya, aquí tenemos lo que son las siguientes medicaciones, Cambodia. Ya. Lo que es el clotimazol nebulizado se va a usar en combinación con el itraconazol
por la mayor eficacia. Y también lo podemos aplicar, suministrar lo que es el eniconazol. Ya lo que viene a ser en la prevención, para esta enfermedad se va a tener, lo que se debe tener es tener programas persistentes de bioseguridad para las incubadoras, nacedoras y las fábricas de alimentos. También es recomendable realizar muestras periódicas de las máquinas incubadoras y nacedoras. Y también es que en las granjas se deben tener camas secas, en donde se va a poder observar que la cascarilla del arroz en aves de 4 a 10 semanas puede presentar aspergilosis después de un brote de alguna enfermedad. Digamos, para la desinfección de las incubadoras y nacedoras, se sugiere el empleo de bombas de permanganato con formaldehído a razón de 12 a 24 miligramos de formol, con 6 a 12 gramos de permanganato por cada metro cúbito, o gas de enilcosanoles de 5 gramos o en aspersión de 20 gramos, o también lo que es el tiabendazol, lo que es a 20 gramos, empleado en 100 mililitros de esta preparación por metros cúbicos. Cámbiale ya. Ya, lo que es en el control, lo que se debe tener en cuenta es la recolección de los huevos limpios para la incubación, desinfección y fumigación de los huevos en las incubadoras y nacedoras, chequeos regular de los sistemas de ventilación y cambios de los filtros de aire en las nacedoras. Y asimismo lo que es el monitoreo de combinación por hongos en las nacedoras y el ambiente, y el uso de las camas limpias. Cámbiale. También. Bien. Lo que es, para las recomendaciones al productor en esta enfermedad es que se debe almacenar el alimento bien resguardado para evitar que se vaya a enmudecer y administrar regularmente lo que es el prebióticos específicos para que controlen que a los hongos patógenos. Y también mejorar la ventilación para mantener unas condiciones de humedad adecuada, evitar que la comida se acumule en los rincones de las jaulas y comederos, y no abusar de los antibióticos, ya que esto puede suprimir la flora intestinal, donde se va a contribuir al desarrollo de los hongos. Y utilizar productos fungicidas de vez en cuando para la desinfección. Cámbiale. Cámbiale. Ya, lo que es con el artículo científico, tenemos que el Aspergillus de CPP fue aislado lo que es en los pulmones de los pulmones de pollos en el laboratorio de micología en la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Heredia en Costa Rica entre el 2008 y el 2001. Ya, los materiales que se utilizaron en este caso es que se realizó un estudio respectivo de lo que se realizó es un estudio en un cultivo micológico realizado en los pulmones de los pollos, las cuales fueron analizadas en el laboratorio de micología de la Escuela de Medicina Veterinaria. Estos casos van lo que da a corresponder en los cultivos de control o para un diagnóstico de aspergillos de la granja avícola remitidos directamente, donde las aves fueron enviadas para el estudio de la misma institución, en donde se realizó un análisis de regresión logística para evaluar el efecto de los factores. Y ya, los resultados que se obtuvieron en este caso fue que durante el periodo analizado se recibieron un total de 1.113 aves, en las cuales del 31% fueron positivas por aislamiento significativo de hongos, lo que es de las Aspergillus, en donde fue el género aislado con mayor frecuencia, siendo las secciones más frecuentes lo que es de las Aspergillus fumigati con un 50.3%, lo que es de las Aspergillus flavi con un 22.9%, el Aspergillus nigri con un 12.7%, en donde se identificaron efectos significativos
del año, cantón, propósitos y la edad sobre la infección por las aspergillos. Las categorías con mayor riesgo fueron los casos remitidos en el año 2014, con un porcentaje del 95%, procediendo, digamos, al otro cantón que sería el Puntaneras con un 95% en los pollos destinados a engorde o reproducción y a los pollos de mayor de edad en 15 días. Ya, lo que se da es que a conclusión de esto es que las condiciones del clima variable en Costa Rica ofrecen condiciones de temperaturas y humedad óptimas para el crecimiento de hongos durante todo el año. Digamos, mientras que en otros lugares como Puntaneras van a proveer mejores condiciones para el crecimiento de algunos hongos, en donde los animales mayores a 15 días, pollos de engorde y destinados en producción sometidos de estrés, son susceptibles a manifestar signos clínicos de esta enfermedad por motivos de que se van a enviar muestras al laboratorio y hay más posibilidades de encontrar más hongos. Es importante también que la información que vaya a recibir del laboratorio esté completa para permitir una mejor análisis de cómo estas variables pueden estar influyendo en la presencia de estos hongos en estos animales. Y esto ha sido todo por nuestra exposición. Gracias.